Muy bien, vamos a comenzar entonces a definir el primero de los movimientos que se llama una simetría central, ¿sí? Una simetría central. Vamos a ver por qué se llama así. Recordemos que para definir un movimiento, de acuerdo con los axiomas de movimiento que dimos, la idea sería dar cómo se transforma, ¿sí?, ese movimiento mediante qué le pasa a una semirrecta y a un determinado semiplano determinado por esa semirrecta, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, tomando una recta, voy a considerar el punto O, que va a ser origen de una semirrecta, y voy a tomar un punto A por acá, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es considerar la semirrecta OA, ¿sí? La semirrecta con origen en O que pasa por A, ¿sí? Y voy a definir un semiplano. Voy a elegir un semiplano cualquiera definido por esta semirrecta. Obviamente, como es una semirrecta, queda determinado este semiplano de por acá y este semiplano de por acá. Yo voy a elegir de forma totalmente arbitraria este que está acá abajo. Entonces vamos a llamarlo, no sé, semiplano alfa. Lo que yo necesito hacer es decir en qué se transforma OA y en qué se transforma alfa para definir esta simetría central, ¿sí? Entonces, OA se va a transformar, ahora voy a ponerle nombre a esto, vamos a ponerle S, aplicado a OA, se va a transformar en su semirrecta opuesta, o sea, voy a tomar el punto A', ¿está bien? Y esto se va a transformar en OA'. Es decir, que una semirrecta se va a transformar en su semirrecta opuesta. Y lo que tengo que hacer ahora es definir en qué se transforma alfa, ¿sí? Y alfa se va a transformar en este semiplano que me aparece de este lado, en alfa'. ¿Está bien? Bueno, a esto se lo llama simetría central. La simetría que transforma esta semirrecta OA en OA' y un determinado semiplano, en este caso alfa, en alfa' se llama simetría central. Fíjense que para definir la simetría central, lo único que necesito, o lo único que necesité, es el punto O que da origen a esta semirrecta. Ese punto O que da origen a esta semirrecta se llama el centro de la simetría, por eso justamente se llama simetría central, ¿sí? El centro de la simetría, ¿está bien? Y es el único elemento que yo necesito para definir a la simetría. Por lo tanto, el nombre que le vamos a colocar a la simetría generalmente se indica con el nombre del centro como subíndice, ¿sí? Es decir, que acá lo que estoy aplicando es la simetría de centro O aplicada a la semirrecta OA y se transforma en OA'. ¿Está bien? Bueno, de esta definición, ¿sí?, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, ¿sí?, con el sentido? ¿Sí? Fíjense que si nosotros caminamos desde O hasta A, el semiplano que nosotros elegimos nos queda del lado derecho. Ahora, si nosotros caminamos desde O hasta A, perdón, del lado izquierdo, ¿no? Si caminamos desde O hasta A, nos queda del lado izquierdo. Ahora, si nosotros caminamos desde O hasta A', también nos queda del lado izquierdo. O sea que se trata de un movimiento directo. Esta es una de las primeras características, ¿sí?, que tiene la simetría central, ¿sí? Es directo por justamente como nosotros definimos en el axioma 5 de movimientos. Sin embargo, también tiene otra propiedad esto. Fíjense que si nosotros hacemos la simetría, ¿no es cierto?, de centro O aplicada a OA, nos va a dar OA'. Pero si nosotros volvemos, a ver, acá escribí mal, OA', ahí va. Ahora, si nosotros le aplicamos la simetría nuevamente de centro O a OA', es decir, simetría de centro O de OA', nos vuelve a dar la figura original, nos vuelve a dar OA, ¿sí? Es decir, que si nosotros aplicamos la simetría de centro O compuesta con la simetría de centro O a la semirrecta OA, nos vuelve a dar la semirrecta OA, ¿sí? Esto que ocurre acá no ocurre solamente con OA, sino que ocurre con cualquiera de las figuras que nosotros podamos elegir. Si nosotros lo hacemos para alfa, por ejemplo,
la simetría de centro O compuesta con la simetría de centro O de alfa nos vuelve a dar alfa. O sea, esto se transforma en alfa prima y después se vuelve a transformar en alfa, ¿sí? Y esto ocurre para cualquier conjunto de puntos que nosotros apliquemos la simetría de centro O dos veces. Recuerden que esto quiere decir composición, ¿sí? Que es como una especie de producto. ¿Sí? Esto quiere decir composición y lo que se escribe es simetría de centro O compuesta con simetría de centro O aplicada a, bueno, la figura que nosotros querramos. Esto que está acá, esto que ocurre acá, que la simetría de centro O compuesta con la simetría de centro O aplicada a un cierto conjunto cualquiera M da el mismo conjunto M, quiere decir que esto se llama un movimiento involutivo. Involutivo quiere decir que si lo aplicamos dos veces es como si no le hiciéramos nada, ¿sí? Esto quiere decir involutivo, ¿está bien? Muy bien, de esta manera entonces es que definimos la simetría central. Vamos a mirar otro ejemplo más en el próximo pizarrón para definir algunas cuestiones. Vamos a tomar un ejemplo de forma práctica para ver cómo tendríamos que aplicar una simetría central a una figura determinada. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, un triángulo cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, así. Y lo que vamos a hacer, vamos a llamar a este triángulo A, B, C, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es aplicarle al triángulo ABC la simetría, ¿sí?, central de centro C, por ejemplo. O sea, vamos a hacer la simetría de centro C aplicada al ABC. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, esto tiene digamos, una forma práctica de hacerlo, ¿sí? Acá lo que estoy usando es que mi centro, ¿no es cierto?, va a ser el centro C, ¿sí? Así que este va a ser el centro de la simetría, lo cual lo voy a marcar así. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar, digamos, o para aplicar la simetría? Lo que vamos a hacer es, o lo que más conviene hacer, ¿sí?, sería elegir cada uno de los vértices del triángulo e ir viendo en qué se transforma, porque en realidad yo lo que tengo que hacer es tomar todos los puntos del triángulo y ver en qué se transforman, cosa que obviamente es imposible. Entonces una manera es ver en qué se transforma el punto A, en qué se transforma el punto B y en qué se transforma el punto C. Y eso va a generarme un nuevo triángulo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar una regla no necesariamente graduada, ¿sí? Esto es importante de observar, ¿sí? O sea que acá, digamos, tiene centímetros, pero la regla podría no ser graduada. Y lo que vamos a hacer es trazar una línea que nos una A con C, ¿sí? Vamos a trazar una línea que nos una A con C. Muy bien, entonces trazamos esa línea que nos une A con C, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, B con C. También vamos a unir B con C. Y también tendríamos que unir C con C, pero bueno, eso no va a ser posible porque, bueno, C y C no determinan ninguna línea. Muy bien, ahí entonces tenemos una línea que une A con C y una línea que une B con C. Ahora, para transformar el punto A, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con el compás, ¿sí?, vamos a tomar la medida que hay desde A hasta C. Simplemente abriendo el compás, ¿sí?, haciéndolo coincidir obviamente con A y con C. Entonces, ahí entonces tenemos la apertura del compás que coincide A y C. Muy bien, y ahora lo que vamos a hacer es trasladar esa medida justamente al otro lado. Es decir, acá vamos a pinchar en C y con esa medida tomada, lo que vamos a hacer es hacer una marquita así. ¿Está bien? Y la intersección entre la línea que yo había marcado y este compás es la que me va a dar justamente el punto A'. ¿Está bien? Es decir, que el punto A' viene a ser este de acá. Yo voy a escribir por única vez, ¿sí?, lo que vamos haciendo. O sea que la simetría central de de centro C aplicada a A me está dando el punto A'.
¿Mm? Lo mismo vamos a hacer con la simetría central de C, ¿sí? Aplicada a B, me va a dar el punto B'. Esta escritura la hago, le vuelvo a decir, la hago solamente por ahora, ¿sí? Después directamente vamos a escribir todo lo que nos da. Bueno, nuevamente vamos a repetir el procedimiento, con lo cual, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tomar la medida que hay desde B hasta C con el compás, ¿sí? Y una vez que tenemos esa medida tomada, así, ¿sí? Una vez que tenemos esa medida tomada, lo único que vamos a hacer es llevar esa medida a al otro lado de ese. ¿Mm? Muy bien. Vamos a marcar entonces así. ¿Mm? Y nos quedó el punto B'. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa con C? Bueno, C es lo que se llama, ¿sí? Un punto que se transforma en sí mismo. ¿Está bien? Un punto que se transforma en sí mismo, ¿sí? Se llama un punto unido, ¿sí? Así que C es un punto unido, ¿sí? Es solamente un nombre esto, ¿sí? No sé si es muy interesante de mencionar, ¿sí? Pero ahora que tenemos C que se transformó en sí mismo, A' y B', esto nos va a generar un nuevo triángulo, ¿sí? Que se va a llamar obviamente A'B', C. ¿Cuál va a ser ese triángulo? Yo lo voy a marcar acá, ¿sí? Tendríamos que unir C con A', A' con B' y B' con C. Así es que nos quedó el nuevo triángulo. Es decir, que el triángulo este que estoy marcando acá, es el transformado de este triángulo que estoy marcando acá a través de la simetría central de centro C. Vamos a mirar otro ejemplito. En este caso lo que hicimos fue tomar un punto que estaba adentro, que pertenecía, que era vértice, ¿no es cierto?, del triángulo. Vamos a mirar otro ejemplito más. Vamos a considerar, por ejemplo, otro triángulo más, ¿sí? Pero esta vez vamos a marcar un punto que esté fuera, por ejemplo ahí. Entonces vamos a considerar el triángulo este, lo vamos a llamar ABC, y el punto este lo vamos a llamar O, y lo que vamos a hacer es aplicar la simetría de centro O al triángulo ABC, y vamos a ver en qué se transforma. Vuelvo a hacer los mismos pasos que antes, ¿sí? Con lo cual lo que vamos a hacer es marcar una línea que una A con O, una que una C con O y una que una B con O. Muy bien, vamos a proceder entonces con la regla, ¿sí? Lo que hacemos es trazar una línea que una A con O lo mejor que se pueda, ¿sí? Las construcciones geométricas, si las hacemos con regla y compás, nosotros sabemos que hay una cuestión teórica que las soporta, ¿sí? Pero en la construcción podría llegar a haber algún error, ¿no es cierto? Algún error de medición, algún error cuando pongo la regla que se me dé vuelta, se me tuerza, lo que sea, pero tengo que tratar de hacerlo lo más prolijo posible para que no tenga errores. Ahí llevé, ¿no es cierto?, uní A con O. Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a unir C con O. De esta manera, ¿sí? Y finalmente vamos a B con O. Ven que acá yo, por ejemplo, le erré un poquito a los puntos, ¿sí? Porque las construcciones, en forma práctica, las construcciones pueden tener un pequeño error. Ahora, cuando hacemos el análisis de las mismas, no puede haber ningún tipo de errores. Muy bien. Estas son construcciones que yo voy haciendo con regla y compás sobre hoja de papel, es decir, este programa no es un programa como el GeoGebra, ¿sí? Que me permite por ahí hacer las construcciones de otra manera, sino lo que hace es emular, digamos, lo que nosotros haríamos con lápiz, ¿no? Muy bien. Vamos entonces ahora a repetir el procedimiento de antes. Eso querría decir, tengo que llevar la distancia desde A hasta O al otro lado de la recta de AO. Así que lo que voy a hacer es primero
ajustar el compás de esta manera, ¿sí? De manera tal que tome la medida desde O hasta A, ¿sí? Y voy a llevar esta medida del otro lado de la recta que había trazado, ¿no es cierto? Ahí es que me va a quedar el punto A', así que este es el punto A', ¿sí? Ahí, en ese lugar, está el punto A'. Lo mismo voy a hacer ahora con B y con C, así que voy a tomar el compás, ¿sí? Vamos a tomar el compás, ¿sí? Ahí estoy con B, ¿m? Y lo voy a llevar a este lado ahora. Ahí estaría B', y voy a volver a ajustar el compás para tomar la medida desde O hasta C, ¿no? Y vamos a trasladar esa medida sobre la misma recta que estaba acá. Perfecto. Una vez que tenemos hecho todo esto, lo que vamos a hacer es indicar quién es B' y quién es C'. Acá estaría entonces B' y acá estaría C'. Entonces, lo que nos resta hacer simplemente es unir esos puntos, ¿sí? Vamos a unir esos puntos, A', B' y C'. Entonces vamos a unir acá A' con B', B' con C' y C' con A'. Y ahí nos quedó bastante bien construido el triángulo imagen. Es decir, que acá yo lo que tengo, esta figura viene a ser el transformado, vamos a poner acá, A', B', C', de ABC, ¿no es cierto? Es decir que, a ver, ABC es este triángulo, ¿sí? ABC se transformó mediante la simetría central en A', B', C'. Muy bien, entonces de esta manera es que finalizamos con estos dos ejemplos de simetrías centrales. La próxima clase vamos a ver algunos ejemplos más que nos lleven a dar algunas propiedades de simetrías centrales.